Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Si usted no está dispuesto a escuchar palabras altisonantes, tales como Y volvemos a la normalidad. Buenos días, compañeros y maestras. Nosotros les vamos a exponer la fisiocracia. Y bueno, ¿qué es la fisiocracia? Bueno, primero que nada, la fisiocracia fue nacida en 1750. Esta fue una corriente de pensamiento económico, la cual fue basada en su ideología principal en la escasa intervención del Estado en la economía. Este también fue considerado una corriente basada en que la economía poseía un fenómeno natural, el cual da origen, aparte del término fisiócrata, physis, naturaleza en griego, que regulaba el mercado por sí solo. ¿En qué época se denomina? Esta fue denominada en el siglo XVIII por el economista francés François Kensay. Esta corriente nace y se desarrolla exclusivamente en Francia como respuesta al mercantilismo y su ideología. ¿Cómo era la sociedad de la época? Bueno, los agricultores eran los únicos que podían generar la riqueza. Los trabajadores, artesanos y comerciantes eran los que transformaban lo que producían los agricultores. Los propietarios, esos eran los dueños de las cosas. Los principales aportes de los fisiócratas a la economía fue la producción como fuente de riqueza, fue la producción, determinaban la combinación de la tierra y el capital como las únicas fuentes de riqueza y el trabajo asalariado en la agricultura. También fue como única fuente de trabajo productivo. La producción agrícola defendía el paso del sistema basado en la rotación de cultivos, en el empleo de abonos. También hubo aumento de las áreas de siembra de plantas industriales. Otra siguiente aportación fue sobre la tendencia de la tierra, que le pedían la implantación en Francia del arrendamiento de la tierra en gran escala a los colonos capitalistas. La reforma agraria, que creían que un monarca culto realizaría la reforma agraria. La reproducción social. La teoría de la reproducción social y la del producto neto fue creada por Quesnay. Esta se basa principalmente sobre el modo de cómo las cosas fueron producidas y reproducidas. Eso también se refiere a las relaciones que había entre la sociedad, la política y las relaciones culturales, así como también el comportamiento de cada uno de las personas que conformaban una sociedad. Sobre el método de análisis. Utilizaron en la economía en el método de las ciencias naturales que Petty había aplicado. En Inglaterra se veía la sociedad como un organismo vivo y analizaban la vida económica como un proceso natural que poseía leyes internas propias. La composición del capital. El capital productivo, considerado al capital como forma productiva, o sea, era aquel como el principal o la máxima producción en aquel entonces. El producto neto. Su producto neto es el exceso de producción. Lo identificaban como el valor o el uso, pero en realidad era aquel que hacía ver la ganancia que se obtenía. La composición del capital. Sentaron las bases de la doctrina de la composición del capital, de su división en capital fijo y en capital circulante. Y ideas fundamentales de la escuela fisiócrata. La fisiocracia
La fisiocracia, como corriente de pensamiento, basa sus ideas principales en la ley natural. Esto quiere decir que defendían mucho lo que era la tierra, la agricultura, y para ellos para todo eso habían leyes y tenía un cierto derecho la tierra, ya que era un benefactor para toda la sociedad y la producción en aquel entonces. En segundo lugar de la productividad era para Quesney en aquel entonces era la agricultura, ya que era uno de los factores que mayor le aportaba en aquel entonces para la economía y desarrollo de una sociedad. Esto se decía que aquel que fuese propietario de una tierra era rico, ya que la tierra en sí era una riqueza porque era la mayor producción de un cierto poblado y de una cierta sociedad. Personajes principales de la fisiocracia. Los principales personajes exponentes de la fisiocracia fueron François Quesnay, Anne Robert de Jacques Turgot, Pierre Samuel Dupont de Nemours, entre otros. Estos se conocieron como economistas y lograron atraer el interés de Adam Smith como el mayor exponente de la economía. François Quesnay fue un economista francés, creador de la escuela fisiocrática. Tras formarse de manera tardía y autodidacta, François Quesnay llegó a hacerse cirujano en 1718. Luchó contra las especulaciones propias de la medicina de la época y adquirió el suficiente prestigio como para convertirse en el secretario de la Academia de Cirugía en 1737 y médico de la corte de Luis XV en 1752. Recibió la protección del amante del rey Madame de Pompadour, que le ayudó a ganarse la confianza como real consejero. Anne Robert Jacques Turgot fue un economista político francés, nacido en el seno de una familia de notable experiencia política. Él abandonó su carrera eclesiástica poco antes de su ordenación. Trabó su amistad con Condorcet, Pont de Nemours, Gournay y otros intelectuales cercanos a la escuela fisiócrata de pensamiento económico. Tras finalizar sus estudios de Derecho, inició una exitosa carrera en la administración en 1761 y le permitió acceder al cargo de intendente de la región de Limoges, donde exhibió unos extraordinarios dotes administrativos. Impulsó un catastro de la zona y eliminó instrumentos impositivos desfasados como las corbes. Pierre Samuel Dupont de Nemours fue también llamado Pierre de Dupont Nemours. Fue un economista y político francés. Fue discípulo de François Quesnay. Y Pierre Samuel Dupont de Nemours defendió las teorías fisiócratas desde la publicación de su obra de la exportación y la importación de los granos de 1764, claramente libre cambista. Adam Smith es uno de los economistas más famosos de la historia y es considerado el padre de la economía moderna. En sus teorías economistas combina la historia, la filosofía, el desarrollo económico, la psicología y la ética. Yo voy a hablarles sobre las características de la fisiocracia. La fisiocracia o escuela fisiócrata fue una teoría económica que afirmaba que las reglas de la economía venían de las leyes de la naturaleza. Esta escuela es conocida como la precursora de las ciencias económicas, ya que fueron los primeros en generar una teoría a partir de observar los fenómenos económicos.
Las ventajas de la fisiocracia fue una en dinamizar la producción nacional, en el provecho del fortalecimiento del Estado. También otra fue la acumulación de metales preciosos, ya que principalmente fue el oro. También gracias al sistema de flotas, al régimen del producto único, permitían un efectivo control del comercio con los reinos del ultramar. Luego las desventajas es que en una encareció los precios y también fomentó el desempleo. También la explotación de las colonias para obtener metales preciosos y materias primas para sus industrias. También el contrabando, comercio clandestino, ya que surgió como consecuencias de los altos precios y el monopolio. Y aquí pues podemos ver un ejemplo de la tierra que produce los alimentos, y en esto está para criar ganado y para vivir y comerciar, ya que ambas cosas generan dinero. Con él se pagan las manufacturas, ya que pues toda la riqueza está de la tierra, y la agricultura es la única fuente de riqueza. Gracias. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.